Comenzamos entonces por lo que es el flujo de caja. Vemos acá que es una herramienta importante para el control y planificación de las entradas y salidas de dinero. Cuando hablamos de control financiero estamos hablando de registrar las entradas y salidas ocurridas en un periodo, ya sea en forma diaria o acumulado por mes. Este sería el flujo de caja real. Cuando hablamos de planificación financiera estamos hablando de proyectar para periodos futuros todas las entradas y salidas de recursos financieros de la empresa, que es, en este caso, se obtiene a través del flujo de caja proyectado. En el caso de pequeñas y medias empresas, la proyección del flujo de caja debe ser al menos de 4 a 6 meses. Y eso tiene que ser en forma rotativa, es decir, que siempre al final de cada mes tener la proyección para los últimos 4 meses. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿para qué sirve el flujo de caja? Como mencionábamos al inicio, sirve para planificar y controlar las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. Y esto va a ayudar al empresario a tomar decisiones anticipadas sobre falta o exceso de dinero de la empresa. Esto es especialmente válido para el flujo de caja proyectado. Esto le va a permitir ya con anticipación determinar si la empresa está trabajando con falta o exceso de recursos financieros. Y una cosa muy importante aquí es verificar si los recursos financieros son suficientes para las actividades normales de la empresa. Y aquí entra en juego lo que vimos en el slide anterior sobre los pasos a paso para determinar la necesidad de capital de trabajo. Continuamos también con lo que para qué sirve el flujo de caja, o sea, para establecer las mejores condiciones de política de cobro y pagos tanto a los clientes y proveedores respectivamente. Y una cosa que le gusta bastante a las entidades financieras es evaluar la capacidad de pago de la empresa antes de que éste asuma el compromiso. Muy importante aún es utilizar esta información para fines de planificación estratégica, ya que vamos a proyectar las entradas y salidas a futuro, entonces es posible usar esta información para fines de planificación estratégica. O sea, ya hacer una proyección de las ventas futuras. Puede ser para un año, en base a esas ventas futuras, determinar cuánto la empresa va a ganar o perder en ese periodo, y si esto no fuera suficiente, proyectar ya el balance para un año. También nos va a permitir ver si las ventas serán suficientes para cubrir los compromisos y gastos previstos por la empresa. También se va a permitir la reposición de las mercaderías en función de las condiciones de pago que nos dan los proveedores y la disponibilidad de efectivo. Y lo que normalmente también es utilizado, ver en qué momento podemos realizar promociones de ventas para mejorar el efectivo de la empresa. Vean ustedes la gran cantidad de beneficios que da el flujo de caja. O sea, ¿para qué sirve el flujo de caja? Prácticamente el para qué es muchísimo. Bueno,
Como vimos al inicio también, que el flujo de caja tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, tenemos la entrada de recursos financieros o entrada de dinero. En este caso, ¿de qué forma entra dinero en la empresa? A través de ventas al contado. O sea, significa recibir dinero o cheque por la venta de las mercaderías. Ventas a plazo es cuando le cobramos, es cuando le vendemos al cliente a créditos y estamos recibiendo en posteriores meses el cobro de las mismas, ya sea en cuotas o en una sola vez. También podemos recibir dinero por cobros de intereses por retraso de clientes. También si la empresa tiene aplicaciones financieras, o sea, depósitos, ya sea en certificado de depósito o de ahorro, recibir los intereses recibidos de esas aplicaciones. También se debe registrar préstamos bancarios y financieros, es decir, la entrada de recursos por la obtención de préstamos de entidades financieras. Y por último, también tenemos dentro de la entrada el aumento de capital de los socios, o sea, el aporte que hacen los socios para aumentar el capital. Vean ustedes acá que, analizando así fríamente, tenemos entradas de recursos en términos relacionados a las ventas, ya sea al contado o a vista. Tenemos ingresos de recursos relacionados a actividades ya no normales, como sería el caso de los intereses, préstamos y aportes de los socios. Por otro lado, tenemos la salida de recursos financieros, es otro componente fundamental. En este caso, así como en el caso de ingresos, tenemos el pago de las compras al contado, o sea, cuánto de dinero estamos gastando para pagar por las mercaderías proveídas por los proveedores y otros servicios recibidos. También tenemos que llevar en cuenta los pagos que realizamos a los proveedores por compras a créditos. Si nos atrasamos en el pago a los proveedores, también muchas veces ellos nos van a aplicar intereses que también debemos llevar en cuenta como una salida de dinero. Lógicamente tenemos que llevar en cuenta los intereses pagados por préstamos financieros, también la devolución del capital del préstamo, lo que comúnmente se llama amortización de la deuda, y lógicamente en casos excepcionales puede haber retiro de capital. Eso muchas veces, el retiro de capital más bien se da cuando la empresa distribuye parte de las utilidades retenidas, ya que el capital aportado en dinero normalmente ya no se puede devolver. Lo que se hace es distribuir las ganancias retenidas en conceptos de dividendos. Bueno, aquí entonces estamos viendo el concepto de lo que es el flujo de caja. Mencionábamos que hay flujo de caja proyectado y el real, y que el flujo de caja real sirve para los controles financieros y el flujo de caja proyectado para la planificación financiera. Y habíamos dicho también que tenía dos componentes fundamentales, que son las entradas de recursos y la salida de recursos. Bueno, aquí les muestro aquí un pequeño ejercicio que vamos a resolver juntos. Es decir, coloque como E, la E si es entrada y como S si es salida de recursos financieros. Voy a poner en tipo pantalla, en tipo diapositiva, para poder llenar, ¿verdad? Las ventas a vista, ¿qué serían? En este caso le podemos poner que es una
entrada. Los pagos de las compras realizadas por la empresa es una en este caso es una salida. Los intereses por los retrasos de los clientes, los intereses que estamos recibiendo de los clientes por retraso, en este caso es una entrada. Los pagos de préstamos realizados a las entidades financieras sería una salida. El aumento de capital de los socios, aporte de los socios realizados, sería en este caso una entrada. Y por último, el retiro de capital por parte de los socios en conceptos de dividendos sería una salida. Vean ustedes cómo es tan fácil manejar el flujo de caja en términos de entrada y salida. Bueno, esto sería entonces el primer punto de nuestro sistema, en este caso, sistema de administración de flujo de caja. Ya es el segundo punto que estamos tratando en LAI. Anteriormente hablábamos de los pasos a paso para determinar la necesidad de capital de trabajo y ahora hablamos un poco de lo que es el flujo de caja en términos de conceptos, para qué sirve y cuáles son las entradas y salidas más importantes. Inclusive hicimos un pequeño ejercicio. Bueno, el gran problema que tiene muchas veces llevar a la práctica el registro de las entradas y salidas es la parte, vamos a llamar, registros. Imagínense que una persona, ustedes ya habrán visto ahí, una despensa o un supermercado pequeño, donde el dueño, con un cuaderno tipo universitario, le habilita una hoja para cada movimiento diario de entradas, principalmente de entradas y salidas de dinero. Y habrán visto de repente por ahí que en un momento dado, al final del día, este señor comienza a sumar las entradas y salidas. Y eso lo hace diariamente, ¿verdad? Bueno, hasta ahí las cosas en términos de controles financieros está correcto, independientemente de que sea manual. Pero el problema viene de qué se hace con ese registro que estamos haciendo. Prácticamente, desde el punto de vista práctico, se utiliza muy poco. ¿Será que este señor, este pequeño empresario, con este registro está sabiendo las ventas que hace mes a mes? ¿Será que él pueda distinguir en qué mes está vendiendo más o menos? ¿Será que este señor con este registro que hace va a poder acompañar el comportamiento de los principales gastos de la empresa? ¿Será que este señor con este registro, y esto es lo peor, va a poder saber al final del día si ganó o no dinero en términos de caja? Si ganó o perdió dinero en términos contables. Y es así. Entonces, este es el problema que tiene llevar un control tipo manual. Bueno, para eso lógicamente necesitamos, además de ser muy trabajoso, necesitamos un sistema informático fácil de manejar. Imagínense ustedes tener un sistema informático que solamente le lleve 15 minutos por día registrar
las entradas y salidas de dinero. Que al final del día ustedes ya pueden saber si hubo ganancia en dinero y si hubo ganancia contable. Y que ese registro se pueda ir acumulando día a día y al final del mes ya tener una información completa de lo que sería el comportamiento de cada uno de las entradas y salidas de recursos. Imagínense el día 2 de diciembre, vamos a suponer que vamos a comenzar a implementar esto los primeros días de diciembre. Digo, los primeros días de noviembre. En este caso, los primeros días ya que estamos ya en noviembre, entonces vamos a comenzar a implementar los primeros días de diciembre. Y el 2 de enero ya podamos tener toda esta información en nuestras manos, en un solo clic. ¿No es maravilloso? Y solamente gastar por día 15 minutos. Y con esas informaciones bien ordenadito, en términos de entrada y salida, ya poder hacer los análisis financieros correspondientes. Esto es posible. Esto es posible con un software en Excel de flujo de caja. Bueno, vamos a continuar. Esto sería en este caso una herramienta que uno puede recibir o requerir en nuestro caso, cuando ustedes estén realizando el curso. Bueno, vamos a ir al segundo punto. No existe en realidad, en este momento, le aclaro, nosotros no vendemos este software. No vendemos este software. No vendemos este software. Pero existe el software. Bueno, vamos a ir ahora al segundo punto, tercer punto en este caso, de nuestro sistema de administración de flujo de caja. Nuestro sistema único de administración de flujo de caja. Que inclusive uno puede, como mencionamos, como es único, en mi caso particular, yo puedo registrar esta información, este sistema, en propiedad intelectual. Lógicamente que no voy a hacer porque estoy lanzando prácticamente muchísimos cursos parecidos, ¿verdad? Y sería inviable, ¿verdad?, ir registrando todo esto. Bueno, vamos a ir al tercer punto de este sistema único, que es el plan de cuentas financieras. El plan de cuentas financieras. Olvídese, en este caso, del plan de cuenta contable. Este no es contable, este es un plan de cuentas, en este caso, cuando hablamos de plan de cuentas financieros, que nos va a permitir, que es una herramienta, que es un elemento fundamental de este sistema de flujo de caja que hablamos, de este software que no está en venta. En este caso, este plan de cuenta financiero va a permitir tener una visión general de todas las entradas y salidas de recursos financieros. Nosotros ahí en ese plan de cuenta vamos a ver todas las entradas todas las cuentas de entradas y salidas. Ya con la ventaja de que ya va a estar sistematizados los nombres. Por cada cosa por cada tipo de gasto le vamos a dar un nombre y le vamos a asignar un código y eso va a ser ya específico para ese tipo de movimiento. En este caso, como ven ustedes, esta herramienta va a permitir especificar las entradas y salidas de los recursos financieros. Nos va a permitir, sintetizando, ver
todas las entradas, o sea, todo lo que la empresa va a recibir y todo lo que la empresa va a pagar en el futuro, o sea, la salida. Bueno, lógicamente este plan de cuenta va a permitir hacer los controles diarios de caja y también la parte referente a la planificación financiera. Esto, y lo más importante es que este plan de cuenta, con los nombres ya normatizados y con los números, va a permitir su utilización en un sistema informatizado como le había mencionado, o sea, un software en Excel de flujo de caja. Entonces, después de todo esto, es complicado hacer este plan de cuenta. Van a ver que es súper simple. Que nosotros, cuando impartimos esto en nuestros cursos, en la propia aula, en la propia clase, le destinamos básicamente un 15 minutos para que los asistentes puedan realizar su propio plan de cuentas para su empresa. O sea, ya el asistente ya sale de nuestros cursos ya con un plan de cuentas financieras. Bueno, lógicamente, hacer un plan de cuentas financieras implica hacer un detalle de las cuentas que una empresa maneja, de las cuentas de entrada y salida que una empresa maneja en la empresa. Esto lo organizamos en grupos, que serían las grandes cuentas, como por ejemplo serían las entradas y salidas, y los subgrupos sería el primer nivel, la subdivisión de las principales entradas y salidas. Eso sería un plan de cuenta en un solo nivel. Para dar un ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, dos grandes grupos de un plan de cuenta en este caso de dos grandes grupos y en un solo nivel. Tenemos el grupo 100 referente a las entradas, ventas o ingresos, y el grupo 200 referente a la salida, costos y gastos. Después de esto, pasamos a dividir estos grupos en subgrupos. En lo que respecta al grupo 100, ventas o ingresos, vamos a tener el 110, que es ingresos por ventas, el 120, que es recibimiento de préstamos, y el 130, ingresos por aplicaciones financieras. Aquí estamos viendo ahí que hay ingresos que son operacionales e ingresos que no son operacionales, como estos dos últimos. Bueno, por el lado de los costos y gastos, vamos a tener una salida, en este caso por pago a los proveedores, impuestos, tasas y contribuciones, gastos con ventas. Esto solamente a los efectos de un ejemplo. Bueno, aquí al lado, entonces, lo que se recomienda muchas veces es tener un plan de cuenta en dos niveles. O sea, por ejemplo, en lo que respecta a los ingresos por venta, tener un detalle de ingresos referente a ventas al contado e ingresos por cobro a los clientes. En la parte de recibimiento de préstamo, inclusive tener discriminado por entidades financieras, y la misma cosa ocurre con las aplicaciones financieras. Lógicamente, la parte de proveedores, tener los principales salidas, ya sea proveedores nacionales o internacionales, y costos y gastos de ventas podría ser ya referente a los principales gastos que origina la venta, por ejemplo, comisiones, fletes, etc. Esto es lo que se recomienda, ¿verdad? Y aquí podemos ver, a continuación, le voy a presentar un pequeño ejemplo, en este caso,
de un pequeño negocio, de una bodega. En realidad una bodega que aquí vemos bastante por Asunción, una bodega ya bien desarrollada. En este caso, tenemos su plan de cuenta en un solo nivel. Las entradas serían recibimiento de las ventas, recibimiento de ingresos financieros, préstamos y ventas diversas. Por otro lado, entre las salidas tenemos pago de compras, pagos de gastos relacionados con las ventas, pago de gastos de personal y pago de gastos estructurales, terminando por los pagos de gastos bancarios. Ven ustedes que este es un plan de cuenta de un solo nivel. En el curso nosotros vamos a desarrollar con los alumnos un plan de cuentas financieras en dos niveles, porque es lo que se recomienda, ¿verdad? Por razones de proporcionar más información y por otro lado teniendo en cuenta también la parte de volumen de trabajo. Bueno, con esto entonces terminamos el punto referente al plan de cuentas. Vean ustedes que no nos llevó ni 10 minutos para desarrollar este punto. O sea, en el curso vamos a usar 10 minutos para desarrollar esto y un 15 minutos para preparar el plan de cuentas de la empresa. Y ya tenemos una herramienta fundamental para poner en práctica nuestro sistema de administración de caja. O sea, un sistema de administración de caja ya, en este caso, informatizado. Bueno, en principio yo le había dicho que ese bono que le había explicado más o menos de lo que hacía no se vendía, ¿verdad? Pero, lógicamente, eso fue en principio. Ahora bien, como le mencionamos ya en varias oportunidades, nosotros tenemos, en este caso, después de entregar el contenido muy valioso y con el fin de presentar una alternativa de profundizar en esos conceptos, le presento nuestro curso taller de finanzas en la práctica para pymes. Lo que se pretende con este curso es transmitir en forma directa y práctica conceptos de finanzas que se aplica para una pequeña y media empresa. Y esos conceptos son muy diferentes de lo que se utiliza en finanzas para grandes empresas. Muy bien. Entonces vamos a pasar a mostrarles cuáles serían los beneficios que vamos a llevar de este curso. Primeramente, vamos a poder organizar financieramente nuestra empresa. Conocer los 5 principios financieros que debemos obedecer al gestionar una pyme. Vamos a saber utilizar las principales herramientas de controles financieros, principalmente el flujo de caja. Eso lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a dedicarle un gran tiempo a esto, ¿verdad? Ya que
el éxito de una gestión financiera en una pyme depende bastante de la herramienta de flujo de caja. Además de eso, vamos a hacer análisis financieros del flujo de caja. Muy bien, aquí podemos ir viendo algunos puntos que vamos a tratar en el curso. Podemos, por ejemplo, acá vemos los principios financieros que le mencioné. Una cosa muy importante es el mapa de dinero, o sea, cómo entra y sale dinero en la empresa. Ver todo el procedimiento, ¿verdad? Y como vimos en transmisiones anteriores, la elaboración del plan de cuenta y en base a esto, el flujo de caja. Bueno, vamos a elaborar el flujo de caja, vamos a entenderlo bien para posteriormente utilizar el software para simular, en este caso, el movimiento de una empresa en un determinado día. Bueno, no olvidemos de la gestión del capital de trabajo. Eso, ya que gran parte del tiempo el gestor financiero destina a su administración. También vamos a incluir temas específicos como la determinación de precio de ventas, la determinación del resultado de una empresa y los análisis financieros como punto de equilibrio, el análisis del flujo de caja y una cosa importante que se va a ver aquí es la presentación de una herramienta donde combinamos todas las herramientas, todos los software que vimos, ¿verdad?, en una sola, para ver qué podemos hacer en términos de precio, en términos de reducción de costo, etc. Bueno, entonces le vamos a entregar un CD con los materiales de presentación, con los ejercicios y lo más importante, le vamos a entregar el software. Ese software por sí mismo vale mucho más que la inversión que van a realizar en el curso. Además de esto, lógicamente el curso vamos a realizarlo el día 25, 26, 27 de julio, de 18 a 21 horas. La inversión va a ser 600.000 guaraníes. Si una empresa envía más de una persona, entonces se reduce a 500.000. Solo requerimos que nos envíe un email en inscripciones.bestpractice.com o llamando al teléfono 610-010. El curso vamos a realizarlo en el local de Best Practice, que queda en Benigno Ferreira 6620, muy cerca del Hiper 6 Mariscal López. Este es un lugar bastante fácil de llegar, ¿verdad? Bueno, repito de nuevo, el curso lo vamos a realizar el 25, 26, 27 de julio, de 18 a 21 horas. La inversión es de 600.000 guaraníes. Sería bueno aprovechar esta oportunidad para realizar este curso y llevar ese software que le va a permitir en menos de 15 minutos registrar la operación del día y al final del mes principalmente
con un solo clic tener todas las informaciones requeridas para gestionar las finanzas de su empresa. O sea, va a tener a su disposición el flujo de caja del mes, el estado de resultado del mes, el saldo de cuentas a cobrar y a pagar. Esas son algunas de las informaciones que le va a proporcionar el software. Además de eso, hay otros informes muy importantes, por ejemplo, una parte para realizar la planificación financiera, etc. Bueno, gracias, señores.